visto esto, habíamos visto soldadura por fricción, y habíamos visto que, bueno, la mayor parte de las soldaduras por fricción se hacen en figuras, alguna de las dos partes es cilíndrica, no necesariamente cierto. Si alguno de ustedes siguió viendo videos sobre soldadura por fricción, habrá visto barras cuadradas, fricción no rotativa, fricción de oscilante, y un montón de técnicas que se desarrollaron porque se pudieron desarrollar las máquinas, porque las potencias en las máquinas son lo suficientemente grandes, porque los dispositivos de control electrónico tienen frecuencias lo suficientemente altas. Tengan en cuenta que acá, digamos, cuando uno habla de rotación, la frecuencia puede ser muy alta porque la tecnología de piezas de objetos en rotación es una vieja tecnología, es relativamente sencilla. Cuando uno habla de piezas de fricción con fricción lateral, es decir, con desplazamientos laterales, las cosas se ponen un poco más difíciles en términos mecánicos. Entonces las máquinas obviamente van a ser muchísimo más caras, y las cargas que van a aparecer y desaparecer son muchísimo más altas porque las aceleraciones y desaceleraciones de los conjuntos son importantes. Mecánicamente, hacer girar algo rápido, mecánicamente es una tecnología que está relativamente bien transitada, pero acelerar y desacelerar algo, ¿Ustedes me están viendo la cámara? Sí, sí. Sí. Bueno, de modo que los gestos que hago con la mano lo ven, porque si no estoy hablando solo. Las aceleraciones y desaceleraciones para hacer alta frecuencia son grandes consumidores de energía, fundamentalmente. ¿Está bien? Entonces acá tenemos esto de soldadura por fricción y pusimos algún ejemplo aeronáutico que tiene que ver con la soldadura de distintos materiales o materiales que tienen propiedades mecánicas diferenciadas en distintos componentes, fundamentalmente en ejes de turbinas de avión, donde la zona caliente demanda materiales que tengan propiedades mecánicas distintas que las zonas frías o las zonas de transición, etcétera, etcétera. Aprovecho a comentar acá un tema que es interesante, yo diría más desde el punto de vista del diseño, de los elementos que voy largando en términos de criterios de diseño, cosas, bueno, cuando tengo este problema, ¿qué hago? ¿Está bien? Cuando aparece este problema, ¿qué se puede hacer? Y que son cosas que por ahí cuando uno comenta y a uno les queda en la cabeza, funcionan bárbaro y dentro de 20 años se les cae la necesidad de utilizar esto y bueno, si no, no lo usarán nunca. Acá hay una cosa interesante que la vamos a repetir varias veces, incluso en el ámbito de la soldadura, tiene que ver con cuando yo tengo que hacer transiciones entre dos piezas. Esto que estoy diciendo, hay un pedazo, imaginemos, esto es imaginario, ¿no? Un eje que tiene que trabajar en zona caliente, uno que trabaja en zona fría. Pero las aleaciones entre sí no son demasiado compatibles. La soldadura entre esas dos aleaciones, por tener diferencias metalúrgicas diferentes, bueno, no necesariamente van a funcionar bien. Esa soldadura, se imagina que en el eje de una turbina es un lugar bastante complicado, con lo cual ahí no sería una buena idea soldar esos dos materiales. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Qué harían ustedes en ese caso? Suncharlo. ¿Cómo? No escuché. ¿Suncharlo? No, porque, bueno, no, porque o sea, ¿qué haríamos si quisiéramos... Perdón, quiero contestar a la pregunta del sunchado. Si yo sunchara una cosa y tuviera una falla en la soldadura, fallaría la soldadura y quedaría el sunchado. Con lo cual, el problema lo tengo igual, porque los ejes van a girar de manera distinta, empezarían a friccionar el eje contra el sunchado y empezaría a tener problemas. Es una bomba de tiempo. En este caso, no quiere decir que no sea válido, pero en este caso sería una bomba de tiempo porque yo podría tener una falla y no podría estar no viéndola. ¿Ok? ¿Se entiende el razonamiento? Está bien. Sí, perfecto. Ahora sí escucho al otro que estaba hablando recién. No, nada más preguntaba si, digamos, ¿qué hacemos si queremos soldarlo? ¿No podemos recurrir a otro tipo de unión? ¿Podríamos usar un material intermedio? Esa me gustó más. ¿Está bien? Se usa, de hecho es lo que se hace. Se usan materiales de transición. ¿Está bien? Si bien es cierto que dos materiales no necesariamente tienen que ser compatibles, yo podría poner un pequeño tramo de un material de transición, un material que sea compatible con ambos, o varios, ¿está bien? En general nunca son varios. En general siempre hay alguno
de transición o se fabrica un material de transición, alguna cosa que algún ingeniero metalúrgico, no es parte de la responsabilidad de los aeronáuticos tomar estas decisiones, pero ese estudio se puede hacer y digamos que la lógica de la disciplina necesaria para hacer estas transiciones no está tan lejos de lo que nosotros sabemos de materiales y de estructura, digamos, ¿no? Si bien es cierto que no es una disciplina específica del aeronáutico, en general tenemos una formación que nos permite al menos entender rápidamente de qué se trata, ¿ok? Esto de poner un material de transición es muy común, es muy frecuente, diría yo, en muchos materiales y equipos de tecnología intermedia, ¿ok? Entonces, bueno, pongo un manguito, pongo un pequeño pedacito de transición que tenga las propiedades, etcétera, etcétera. ¿Está bien? No nos vamos a meter en la solución de ese problema, o no lo vamos a transitar como problema, pero lo que digo es, la estrategia para una de estas cosas suele ser esta, ¿está bien? Y lo vamos a ver en soldadura, lo voy a retomar en un rato. Otra técnica de soldadura, una de las más recientes, que se utiliza muchísimo yo no lo he visto tanto en el tema aeronáutico, pero sí, aunque los hay, pero sí mucho en el tema satelitoso, digamos, y de hecho lo hemos usado en algún momento para fabricar placas para cosas intermedias en estructura de satélite, fundamentalmente para GSE, digamos, para equipamiento de tierra. Y es lo que se llama soldadura por batido, ¿está bien? La soldadura por batido consiste en una punta de tungsteno, esta que están viendo acá, un cabezal de tungsteno, que es como una rosca cónica, una geometría que permite un batido del metal, estrictamente un batido del metal, y se utiliza, o yo lo he visto casi exclusivamente, en soldadura de aluminio. ¿Por qué? Y bueno, porque placas de aluminio gruesas, de gran superficie, de gran tamaño, no se fabrica una placa de 3x3 de aluminio, ¿está bien? O son raras. ¿Está bien? Entonces, cuando uno intenta hacer una placa de eso o intenta vincular dos placas, esta es una soldadura que funciona muy, muy bien. Y de hecho se utiliza para este tipo de cosas. Normalmente en espesores gruesos de aluminio, 12, 15, 20 milímetros de espesor, para vincular placas entre sí. Es una máquina muy robusta porque las energías puestas en juego son muy grandes. Ese cabezal batidor, por decirlo de alguna manera, consume mucha energía y debe ser extremadamente rígido como para producir el efecto. ¿Y el efecto qué es? Eso, batido. Es como, ustedes saben que el aluminio, tanto el aluminio como el titanio, presentan una propiedad particular que se llama superplasticidad. ¿Lo vieron en materiales el concepto de superplasticidad? No, no lo vemos. No que recuerde. Ok, la superplasticidad es una propiedad mecánica que tienen, en particular el titanio y el aluminio, y que viene de un descubrimiento casual, como todas las cosas, como muchas de las cosas. Ustedes tienen a una determinada temperatura, la curva de tensión de formación va cambiando, etcétera, etcétera. ¿A alguien alguna vez se le ocurrió qué pasa si yo caliento un material en una determinada temperatura o incluso a temperatura ambiente para el caso del aluminio y lo deformo rápidamente? Le impongo una velocidad de formación extremadamente alta, ¿está bien? Explosiva, diría. Bueno, se comporta como un fluido. Lo que ocurre es que se comporta como un fluido. El aluminio y el titanio se comportan como fluidos. Cuando veamos trabajo en chapa lo vamos a ver, lo vamos a rozar en términos de titanio. Y en el aluminio ocurre lo mismo. Si yo estiro violentamente una placa de aluminio, deja de comportarse como un rígido, a diferencia de lo que uno esperaría, ¿no? Uno a medida que va aumentando la velocidad de formación, el periodo plástico se acorta y da más la sensación de ser más frágil. Bueno, en el caso del aluminio presenta esta propiedad de superplasticidad que consiste en un deslizamiento de los planos de la estructura del aluminio, un deslizamiento rápido, si uno no le da tiempo, se desliza rápidamente y se comporta estrictamente como un fluido. Vamos a ver ejemplos, pero no es un tema de la materia, no es una cosa, es una propiedad que usamos pero no es objeto de estudio de este curso el tema de superplasticidad. Pero si no lo vieron, es bien interesante, vale la pena leerlo,
un temita más, y a los que le interese es ir por el lado de los materiales y de las aplicaciones de los materiales, ahí tienen una cosa nueva para aprender, para explorar y para aprender. Si después tienen alguna duda, alguna pregunta, lo podemos charlar. ¿Está bien? Entonces, este fenómeno que enuncié, ni describí, ¿no? Pero que enuncié como superplasticidad es la conducta de un material con velocidad de deformación relativamente alta, es la tendencia a comportarse como un fluido. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hace este dispositivo? Bueno, bate el metal, lo bate. Le pega una batida como si fuera crema, lo mezcla, lo bate y al solidificarse, debido a que no tiene contacto con el exterior, porque la geometría del sistema así lo impone, queda una soldadura. La calidad, yo no sé si agregué alguna imagen acá, no, la calidad de la soldadura, el aspecto superficial de esa soldadura es fantástico. La verdad que parece un material continuo y desde el punto de vista mecánico se comporta casi como un material continuo. Es decir, las discontinuidades metalúrgicas se presentan en la medida que la placa de base, los materiales de base, tengan propiedades fuertemente anisotrópicas. Pero si son más o menos isotrópicas, casi les diría que se conservan las propiedades. ¿Ok? Muy interesante, muy valioso desde el punto de vista de la fabricación de componentes masivos, diría yo, ¿no? Ya estamos hablando de espesores importantes. Esto no aplica para chapa fina. ¿Está bien? Hablamos del concepto de chapa fina, bueno, ya lo vamos a hablar, el concepto de chapa fina, pero soldadura también se utiliza, soldadura también se analiza en chapa fina. ¿Qué es una chapa fina y qué es una chapa gruesa? Ya lo hablamos, creo, ¿no? Ahorita lo dije. Creo que sí, a partir de los 3 milímetros de espesor, ¿no? Exactamente, a partir de los 3 milímetros de espesor se considera chapa en acero, se considera chapa fina, y más de 3 milímetros se considera chapa gruesa a los efectos de soldadura y qué sé yo. Obviamente una chapa de 4 milímetros es una chapa de transición, etcétera, etcétera. Bueno, entonces presentado esto, nuevamente acá hay un montón de videos en YouTube, si quieren verlo, soldadura por batido, esta máquina, estas cosas, estas imágenes las saqué de ahí, la primera que cayó en realidad, pero tienen un montón. Y hay videos piolas donde uno ve realmente lo que está pasando y hay algunos videitos que tienen bastante detalle. ¿Está bien? Bien interesante. No entra dentro del anecdotario esto porque, como habíamos hablado de la soldadura con soplete, sino que es una técnica que se utiliza, pero que la enunciamos y no mucho más que eso. Si a alguien le interesa, seguimos adelante. Otro tipo de soldadura que la verdad que se utiliza también bastante poco en aeronáutica, pero es muy frecuente en el resto de las industrias, y es la soldadura por puntos. ¿Tienen algún ejemplo de soldadura por puntos? ¿Han visto de qué se trata y cómo es la soldadura por puntos? Cuando se hacen packs de baterías de litio. Sí, ¿qué más? La más común de todas, ¿dónde la vemos con mucha frecuencia? La vemos todos los días, por supuesto. La estructura de los autos. De los autos, básicamente de los autos, ¿no? ¿Y en qué consiste la soldadura por puntos? Son dos grandes electrodos de cobre en general, dos electrodos de cobre que tienen una sección importante, que convergen al punto de lo que va a ser la soldadura, tienen un conito de convergencia, y lo que hacen es vincular, aprisionan dos chapas planas de espesores muy parecidos, iguales o muy parecidos, y hacen circular a través de esas dos chapas una densidad de corriente muy alta. ¿Está bien? Una densidad de corriente lo suficientemente alta como para fundir el núcleo de las dos chapas. ¿Está bien? Para fundir el núcleo de las dos chapas. Al fundirlo y presionarlo mecánicamente, lo que ocurre es que se produce una unión soldada. ¿Está bien? ¿Se entiende? Las preguntas que yo les podría hacer ahora son varias. La primera es, ¿por qué la sección del electrodo es más gruesa? Se va adelgazando para entrar en contacto con la chapa. Y la otra pregunta es, ¿por qué se suelda el medio y no se suelda el electrodo con la chapa? Bueno, yo diría que se suelda primero el medio porque es la parte que primero se funde, porque es la parte que más lento puede disipar el calor. Casi, más lento puede disipar el calor. Sí es cierto, pero hay un motivo un poquito
poquito más sofisticado que ese. Una razón más eléctrica me gustaría que me dieras. Puede ser que porque entre los electrodos y la chapa el contacto sea muy bueno y entre las chapas no. Sí, exacto. Ahora, vamos a ponerlo en términos de ingeniería. Está bien, es correcto. Ahora vamos a hablar en términos de ingeniería. ¿Qué cosa? ¿De qué estamos hablando? Mayor resistencia. Mayor resistencia. La resistencia eléctrica entre los dos, si nosotros hiciéramos un diagrama de resistencia eléctrica y viniera por el electrodo grueso, veríamos que acá la resistencia eléctrica es muy baja. Acá la resistencia eléctrica aumenta porque disminuye la sección. ¿Está bien? Nada significativo. ¿Está bien? Hay una zona de contacto entre el cobre y el acero que tiene una resistencia relativamente baja porque esa unión es relativamente buena. Y después tenemos acá entre las dos chapas que se van a soldar, básicamente tenemos una cámara de aire. Acá también la tenemos, pero como de un lado es cobre. Entonces acá lo que tenemos es una cámara de aire, muy chiquita pero la tenemos, y contactos del metal más o menos donde puede. ¿Está bien? Y obviamente es un problema simétrico. Entonces, ahí, como es la zona de mayor resistencia, ¿está bien? Lo que ocurre es que se va a disipar más calor, como bien decía el compañero, se disipa más calor, se genera más calor por resistencia, se disipa menos y se produce esa chispa, esa violenta, ese licuado violento del material en ese punto, y se produce la soldadura, se produce la licuefacción de ese material. Si yo soy lo suficientemente rápido como para formar una gota líquida ahí adentro y no dejar la corriente circulando lo suficiente como para que se funda todo, y comprimo esa soldadura, una vez que se formó la chispa, lo que hago entre los dos electrodos genera una alta presión, ahí lo que va a ocurrir es algo parecido va a ocurrir una soldadura, ni más ni menos, una soldadura. ¿Okay? La densidad de corriente que yo tengo pasando a través de todo esto es, obviamente, la densidad de corriente que tengo en la parte superior del electrodo es baja, y a medida que me voy acercando, esta chispa o esta cosa va a generar una densidad de corriente cada vez más alta. ¿También? La corriente que circula es constante, pero su densidad en la corriente dividido el área va a ser cada vez más chica, y así sucesivamente. De modo tal que las temperaturas que nosotros vamos a tener en esa distribución son crecientes. Las temperaturas llegan a un punto de fusión en una zona relativamente estrecha de las chapas. Si soy capaz de calibrar eso, pues llegaré a un punto caliente lo suficientemente alto como para producir una soldadura eficiente y que tenga alguna propiedad estructural. Ahí tiene algún diagramita que es fácil de entender. Y ahí tenemos acá un esquemita de cómo podría ser la soldadura y qué sé yo, y tenemos algunas ventajas adicionales operativas, que es la forma de los electrodos. Nosotros pusimos para presentar el problema esta forma de electrodos, pero los electrodos pueden tener cualquier forma que uno quiera para poder acceder a lugares complejos. ¿Ok? Lo que me gustaría la máquina es relativamente sencilla, es un transformador y un choque, se llama. Las máquinas, el aspecto de las máquinas es esta, y una de las ventajas más importantes de todo esto es que es robotizable. ¿Está bien? Ahora, estas son las ventajas. Es barato, es rápido, es etcétera, etcétera. Ahora, mirando esta imagen, ¿qué me dirían ustedes? ¿Cuál es bueno, ¿por qué no se usan los aviones? Primero porque el aluminio no se suelda así, pero en las estructuras de chapa de acero, suponiendo que las hubiera, ¿por qué no lo usamos más frecuentemente en estructuras sensibles como son las aeronáuticas? ¿Alguno que... ¿De la chapa? No, bueno, las chapas son finas siempre. Sí, no, los espesores de chapa de aluminio que se utilizan en los aviones y los espesores de chapa que se utilizan en los autos son casi las mismas. Un poquito más finitas en los autos, pero no mucho. ¿Cómo? Pueden quedar burbujas de aire entre las chapas. Pueden quedar, puede ser, pero no es el problema principal. Hay un motivo estructural y un motivo químico principales. Después hay un montón de otras cosas, obviamente. Porque se debilita la estructura en ese lugar. ¿Por qué se debilita? Se disuelven los precipitados. Sí, pero eso es un motivo metalúrgico, digamos. Antes que pase esto va a pasar otra cosa. Pérdida del tratamiento térmico. En el punto Además, pero bueno, porque en general estas chapas son chapas comunes, no tienen mucho de tensión. Ah, ahí sí me gustó más. ¿Por qué? Y porque son puntos de soldadura
uno aislado, entonces la atención se va a concentrar en esos puntos. Fíjense qué está pasando acá. Fíjense qué está pasando. Tengo una zona fundida. ¿Y esto qué es? A los costados, esto es una figura anular, digamos, ¿no? Es una, si quieren verlo de alguna manera. Esto es una... mírenlo mecánicamente, mírenlo desde el punto de vista estructural. Esto es una fisura anular alrededor de la soldadura, ¿o no? ¿Está bien? Visto desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista geométrico inclusive. ¿Está bien? Es una entalla alrededor de la soldadura. ¿Está bien? Ya la soldadura es una discontinuidad metalúrgica. Si a todo esto le agrego una fisura perimetral, y bueno, ¿sabés qué? Esto a la fatiga va a durar bastante poquito. ¿Está bien? A menos que trabaje en conjunto con un montón de otras cosas, la fatiga acá no la puedo controlar. Es muy difícil de controlar porque la soldadura está adentro, la inspección es difícil, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Y, profe, Entonces, ¿esto no pasa también en los autos? Claro, sí pasa en los autos. ¿Entonces? ¿Y entonces? ¿Entonces qué? Pero ¿alguna solución tiene o...? Las mismas cargas que un avión. ¿Qué solución tiene? A ver, ¿qué solución tiene? Vamos. Que el auto puede parar a un costado y frenar. El avión se cae. Sí, no, pero ¿qué características tienen los autos? A ver, si ustedes vieron los autos, vieron dónde está el soldado. ¿Qué pasa con los autos? El auto, desde el punto de vista estructural. Siempre, o sea, no tiene las mismas cargas que el avión. Por ejemplo, el fuselaje de un avión se infla, se desinfla cada rato. La presurización, las variaciones de temperatura, etcétera, etcétera, el auto no las tiene. ¿Está bien? Las cargas estructurales que tiene la puerta del auto es un cacho de chapa colgada. ¿Está bien? Entonces ya empezamos a discriminar dos características significativas de dos industrias. La primera era el auto, y el auto se banca un montón de cosas. ¿Por qué? Porque, ¿sabés qué? Las variaciones térmicas de los autos son... A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Yo creo que todos ustedes esto lo manejan mejor que yo, pero vamos a ponernos en las características estructurales que tiene un avión, o la demanda estructural que tiene un avión. Primero, es por el coeficiente. Vamos a imaginarnos el avión en la cabecera de pista del Cairo, un 31 de julio, cuando hace 49 grados a la sombra de una heladera, y el avión está con sus motores a punto de aumentar la velocidad y en espera para, el avión, la estructura, las chapas, el aluminio están a 50, 60 grados, 70 grados, vaya a saber a qué temperatura puede estar ese conjunto. Bien, despega, toma velocidad y se va. El vuelo es a Moscú o el vuelo es a, qué sé yo, al invierno más cruel de ese día en otra parte del mundo. ¿Está bien? Sube a 12.000 metros, está a 62 grados bajo cero durante horas. En 20 minutos pasa de 50 grados a 62 bajo cero. ¿Está bien? Presurizado a casi la velocidad del sonido, con cargas aerodinámicas importantes, etcétera, 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 y después de 5 o 10 horas, en esas condiciones, en 20 minutos está nuevamente en una pista que está a 50 grados bajo cero o está a 30 grados bajo cero, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Con presiones, con cosas, etcétera. ¿Está bien? Si le impusiéramos estas condiciones y ese avión está volando 70% de su tiempo de vida útil, que son 15, 20 años, 25 años. ¿Está bien? Es decir, está volando de manera continua con sus revisiones y todo lo que ustedes saben. Lo está haciendo durante... Un avión termina volando 10 años de manera continua. ¿Está bien? Con sus reparaciones, 10.000 horas, digamos. Vamos a poner hasta el primer overhaul importante o 15.000 horas. ¿Está bien? En esas condiciones se repite 15.000 horas seguidas, no es poco, ¿eh? Cada 10 horas de esas 15.000 hace 1.500 ciclos en esas condiciones y el avión tiene que estar porque tiene que estar volando. Si hiciéramos eso mismo con la estructura de un auto, dura 4 minutos. ¿Está bien? El auto no llega a los 5.000 metros, por exagerar un poco. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, el requerimiento estructural que tiene es muchísimo más bajo. ¿Está bien? También es cierto que el precio es muchísimo más bajo, ¿no?
Hay una analogía también, el cuánto cuesta un auto por kilo, cuánto cuesta un avión por kilo. Pueden hacer esa cuenta alguna vez, es interesante. Y ahí se van a dar cuenta de la diferencia que hay entre vender tecnología y vender tecnología barata y tecnología cara. ¿Se ve? ¿Se ve? Esto conceptualmente, cuando yo decido, digo, para empezar a hacer una línea de selección, porque el objeto que tiene esta charla alrededor de soldadura no es que salgan expertos en soldadura, porque no van a salir debido a lo que yo diga, sino más bien a esta noción de criterio de selección. Cuando yo tengo un elemento para elegir, tengo una alternativa tecnológica para transitar, bueno, pues podré decir por qué la elijo, por qué no la elijo. ¿Por qué la elijo? Y bueno, porque las condiciones de borde me permiten hacerlo. ¿Y por qué no? Porque tengo una larga lista de no en algunas condiciones. En la época que yo estudiaba, teníamos alguna discusión con un viejo profesor de materiales, un tipo que sabía mucho, realmente un tipo muy, muy reconocido, un tipo que demostraba su saber con mucha eficiencia. Estaba la idea de que los aviones no se soldaban, ¿no? No, los aviones no se sueldan porque la tecnología de soldadura, los aviones porque no se pueden, por toda esta lista de cosas que yo digo, una serie de cosas. Hasta que por aquella época apareció aterrizar en un MiG-25, un piloto se escapó de Rusia con un MiG-25, lo aterrizó y bueno, fue toda una historia, fue muy divertido. Y que se vio que el MiG-25 estaba soldado, que era una estructura soldada. ¿Y por qué es una estructura soldada? Y después cuando cayó la cortina de hierro, qué sé yo, se empezaron a tener conversaciones, se empezaron a hacer estas preguntas a los rusos, los mismos rusos, que son tipos infinitamente prácticos, muchísimo más prácticos que nosotros. Y los rusos dijeron, bueno, fenómeno, un avión dura 10.000 horas, ¿está bien? Un avión soldado, un avión común dura 100.000 horas. Ah, bárbaro. Pero un avión de combate no dura 100.000 horas. Un avión de combate tiene que durar 1.000, 2.000 horas, porque a las 2.000 horas o es vetusto o lo derribaron. Con lo cual, todos los problemas asociados con la soldadura en un avión comercial pueden ser válidos, pero en un avión de combate no. Con lo cual lo soldamos y después lo tiramos. ¿Está bien? Pero es un avión mucho más liviano y mucho más rápido, mucho más liviano, en consecuencia más rápido, más eficiente y más barato. ¿Está bien? Con su abrumadora lógica práctica tenían razón, como casi de costumbre. ¿Está bien? Entonces, uno de los motivos por los cuales no elegimos este tipo de soldadura cuando hay requerimientos estructurales muy severos es primero porque ahí, alrededor de esa soldadura, que es una discontinuidad metalúrgica, estamos poniendo una fisura y eso sabemos que no funciona del todo bien. Y una razón más, a ver, otro motivo, les di tiempo con toda mi charleta, les di bastante tiempo a todos ustedes para que vieran una adicional a esta cosa. ¿Puede ser que parezca más fácil la corrosión? Sí, ¿por qué? Porque puede quedar eso que dijimos pueden quedar burbujas de aire y queda el material en contacto todo el tiempo con esas burbujas de aire. Agua puede quedar, un líquido. A mí me gusta más, o algún agente corrosivo que se meta por ¿dónde? Por esa misma fisura, ¿está bien? Porque ahí tengo casi un capilar en la unión, justo en el borde, justo en la puntita de la fisura, el espesor de chapa que quedó no soldado, inmediatamente el no soldado no es un anillo perfectamente, no es un toroide perfecto alrededor de todo eso que evitaría la fisura. No, es justamente una fisura que tiene el espesor de un capilar o menos, ¿está bien? Con lo cual, mientras todo el espesor capilar que pueda tener esto, si hay humedad o se condensa humedad, simplemente no hace falta que entre agua, hace falta que entre aire. Con que entre aire húmedo y haya una variación de temperatura, se va a condensar agua. ¿Y dónde va a ir a parar? A ese lugar. Se va a transportar como si tuviera una bomba por capilaridad a ese lugar. ¿Está bien? El fenómeno de capilaridad lo conocen, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Bien. En física lo vieron las propiedades eléctricas de los capilares, etcétera, etcétera. ¿Por qué moja un fluido y todo eso, verdad? ¿Se acuerdan? Yo me lo acuerdo más de ensayos no destructivos. Bueno, desde donde te lo acuerdes, digamos, está bien, está fenómeno. Esto de las tintas penetrantes y toda la milonga esta, ¿eh? Pero las tintas penetrantes tienen obviamente un detergente, tiene un tensioactivo que mejora notablemente todo esto. ¿Está bien? Pero básicamente el mecanismo es el mismo. ¿Está bien? Lo que digo es, ojo,
que no necesariamente tiene que entrar agua para que haya corrosión en una zona donde hay una fisura, donde hay un adelgazamiento o una estructura de este tipo. Ojo que basta con que circule aire y que haya variaciones de temperatura como para que haya potencialmente condensaciones. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Bueno, seguimos, vamos a ir rápido porque si no, no vamos a terminar nunca. Las máquinas, los robots. Y bueno, y la gran ventaja que tiene esto es que es automatizable. ¿Sí? Una de las... ¿Por qué los autos son baratos? Y porque los fabrican robots. ¿Está bien? Los autos han caído dramáticamente de precio cuando las chapas son cada vez más finas, cuando hay más espesor de pintura que de chapa, etcétera, etcétera, y son estructuras muy modulares que se pueden fabricar de una manera muy eficiente y muy rápida con un costo energético relativamente bajo. ¿Está bien? Un auto tiene 5.000 soldaduras, ¿está bien? Que más o menos repite la cantidad de remaches por unidad de superficie que puede tener un avión, ¿está bien? Con un requerimiento muchísimo más bajo, con lo cual el requerimiento específico por unión es muchísimo más bajo que en el caso de un avión. Y como digo, si un auto estuviera sometido, no digo a las características, sino a la mitad de las características de un avión, seguramente tendríamos problemas. ¿Ok? Lo que no quita que no se puede utilizar esto para hacer otro tipo de estructuras, para resolver otro tipo de problemas que tengan a la hora de diseñar. Fundamentalmente cuando tienen que diseñar productos escalables, productos a gran escala. ¿Ok? Una variación de este mismo método es la soldadura continua, la soldadura continua, que es el mismo principio, pero en lugar de tener un electrodo que comprima dos piezas, tengo dos discos de cobre por los cuales circula una corriente y se genera un frente de soldadura, un cordón de soldadura continuo a lo largo de la generatriz de unión de las dos piezas que estoy vinculando con esos dos rodillos. ¿Se ve? ¿Se entiende la figura de la izquierda? Se ve que es exactamente lo mismo anterior, pero ahora con una capacidad de generar una soldadura lineal. ¿Está bien? Y así, este es uno de los métodos, es uno de los tantísimos métodos que se utilizan para fabricar tubos, para fabricar caños y tubos. ¿Está bien? ¿Cómo se fabrica un tubo? ¿Cómo se fabrica un tubo estructural? Estos tubos que, bueno, estos caños, los caños que tenemos, estos caños que están dando vueltas, que fabrican las sillas, las mesas, las cosas, todos estos tubos. Los caños son una chapa doblada con una costura. El tubo tengo entendido que es... el nombre del proceso, con la matriz. Sí, ya lo vamos a ver, los tubos sin costura, pero hay tubos que se llaman con costura, que son obviamente son los baratos. Todo lo que llaman tubos estructurales, ¿no? Todo lo que vamos a comprar un pedazo de tubo y tenemos un tubo que tiene sobre una generatriz una soldadura. Bueno, el modo de soldar estos tubos es este, la imagen que ven arriba a la derecha, centro derecha, y consiste básicamente en lo mismo, en tomar una chapa plana que tiene el diámetro, que tiene una chapa plana que tiene el perímetro del tubo del caño, se dobla por una secuencia de rodillos, creo que lo vamos a ver después, bueno, en una figura lo podemos ver después, se dobla, se confina para la forma circular y hay dos roldanas, dos discos de cobre que hacen circular entre ellas, en la generatriz de contacto, hacen circular una corriente que genera un cordón de soldadura que se suelda y después se pule de la parte de arriba, se termina de refilar, se termina de sacar la rebaba que queda de la soldadura. Del lado de adentro no. Entonces, si ustedes toman un tubo de estos estructurales, busquen por ahí uno de estos tubos, nosotros teníamos ahí en el curso normalmente tenemos unos tubitos para que vean, pero si ustedes miran cualquier tubo estructural, cualquier cañito estructural que anda dando vueltas por ahí, seguramente tienen. Si ponen el dedo por adentro van a ver que hay una zona que tiene un cordoncito de soldadura, adentro que tiene una rugosidad, tiene un tetoncito de soldadura que es lo que salió de la soldadura del lado de adentro, el exceso de material que goteó, por decirlo de alguna manera, del lado interno. Que por otra parte es una indicación de una buena soldadura, de una soldadura de calidad, que la soldadura cumplió con su objetivo. ¿Está bien?
Una pregunta que puedo hacer acá es ¿cómo se fabrica cómo se fabrica un caño redondo? ¿Está bien? ¿Cómo se fabrica un caño cuadrado? ¿Están ahí? Imagino que doblando una chapa. Ajá. ¿Alguien más? No veo por qué este proceso no se podría aplicar también para un caño cuadrado. Porque la fuerza que vos podés hacer para generar... ¿Ustedes vieron? A ver, vamos a empezar. ¿Tienen a la vista un caño cuadrado? ¿Soldado? Ahí, profe, ahí se me escucha. Perdón, no mandaba el audio. ¿El caño cuadrado no se hace a partir de un caño redondo que se lo prensa? Sí, señor. Sí, señor. ¿Está bien? Ah, Para hacer un caño primero se lo cuadrado, soldan. primero se lo solda en redondo, porque es fácil soldar en redondo, y después se le da la forma cuadrada. ¿Quieren ver fácilmente demostrar eso? Midan un caño cuadrado y van a ver que coincide con el perímetro de algún caño redondo estándar. ¿Está bien? Esto es así en todos los caños. La otra cosa que van a ver, si miran un caño cuadrado estructural de estos que están dando vuelta por ahí, si no está pintado todavía, o si está pintado incluso se ve la soldadura, la zona de la soldadura, se puede tocar del lado de dentro de la zona de la soldadura, es que la zona de la soldadura no está ni en el centro de una cara ni sobre un doblez, sino que está en un cuarto más o menos de la distancia a un vértice. ¿Por qué? Para asegurar que el esfuerzo de deformación de la soldadura es compatible, es el mínimo posible para pasar de la forma rectangular de la forma redonda a la rectangular. ¿Está bien? Entonces un caño cuadrado se hace con un caño redondo aplastado, cuadrado, rectangular, de la forma que quieran, ¿ok? ¿Sí? Vamos a ver, la fabricación de caños es un negocio tan bueno que casi todos los métodos de soldadura sirven para hacer caños. Yo he visto fabricar caños prácticamente con todos los métodos de soldadura. Con lo que vamos a ver después, con láser, con plasma, con todo lo que pueda calentar algo termina soldando la generatriz de un caño. ¿Por qué? Porque es fácil, porque es rápido y porque es un muy buen negocio agarrar un fleje y transformarlo en caño. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Después vamos a ver, esto lo vamos a seguir viendo. Y un montón de videitos de esto si quieren verlo también, está muy interesante. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? En todo caso, la pregunta que les puedo dejar es cómo se hace un caño cónico. ¿Cómo se conifica un caño? ¿Cómo se hace un caño? ¿Cómo se fabrica un caño cónico? Eso se las dejo si quieren. Si tienen curiosidad, búsquenlo, y si tienen curiosidad y no lo encuentran, la próxima me lo preguntan, ¿ok? Y si no me lo preguntan, será porque no tienen curiosidad o porque no lo encontraron, ¿ok? Hasta aquí, entonces, el tema de soldadura por resistencia, que sería por resistencia eléctrica, ¿está bien? Que es un modo eficiente, debo decirlo, es un modo eficiente y barato, fundamentalmente es barato. ¿Por qué? ¿Cómo nosotros medimos un poco la eficiencia de la soldadura? La cantidad de calor que usamos para generar la unión soldada. ¿Está bien? Las soldaduras son más eficientes cuanto menos calor usamos para la unión soldada. Ya vamos a ver cuál es el extremo, cuál es la soldadura más eficiente de todas, o de las más eficientes de todas, y la más ineficiente. Ya no queda lejos pensar que la más ineficiente es la soldadura que yo uso un soplete. ¿Por qué? Porque tengo que calentar una superficie muy grande, tengo que calentar un volumen muy grande de pieza para producir una soldadura relativamente chica. Del otro lado vamos a tener las soldaduras por radiación, que son otro pequeño mundo. ¿Está bien? Una técnica muy interesante, muy divertida por otra parte, es lo que se llama soldadura por explosivos. ¿Está bien? Hay una técnica de fabricación de chapas que se llaman chapas clad, C-L-A-D en inglés, clad, que ustedes las deberían conocer. ¿Conocen? ¿Saben lo que es una chapa clad? Sí, hemos visto. ¿Qué es una chapa clad de aluminio? Las aluminizadas de aluminio. Para una estructura aeronáutica. La chapa de estructura típica aeronáutica, que son todas clad. ¿Qué característica tiene?
Tienen un Porque se llaman recubrimiento. chapas claveadas. Tienen ¿De un qué? de aluminio puro, generalmente. De aluminio puro. ¿Por qué? Porque el aluminio puro es mejor resistente a la corrosión que las aleaciones de aluminio. Fantástico. Entonces, ¿para qué sirve el clad en ese caso? Para proteger de la corrosión. Protección de la corrosión. ¿Está bien? Entonces tienen dos capitas de aluminio muy finitas, un sándwich de aluminio muy finito, para proteger el aluminio principal, el aluminio estructural, que es muy resistente estructuralmente, pero muy susceptible a la corrosión. ¿Está bien? Entonces, ya sabemos qué es el procedimiento CLAD. En este caso, la soldadura por explosivos se utiliza para otras aplicaciones y estamos hablando de chapas más gruesas, chapas que pueden tener desde 12 milímetros hasta 50 o más milímetros de espesor en acero, y se puede cladear, es decir, se puede poner sobre la superficie superior otra chapa que puede ser de aluminio, que puede ser de acero inoxidable, que puede ser de cobre, que puede ser de otros materiales, de muchísimos otros materiales. ¿Está bien? En términos estrictamente metalúrgicos no estamos hablando de soldadura, estamos hablando de anclaje mecánico, ya vamos a ver por qué se trata. Se habla en términos de soldadura, se va a tratar siempre en términos de soldadura, pero ya vamos a ver que, espero tener acá la imagen, no es necesariamente, en términos estrictamente académicos, no es una soldadura en sí misma, casi es una unión mecánica, ¿está bien? ¿Y en qué consiste? Bueno, en tomar una chapa, normalmente rectangular, apoyarla sobre el piso, esto se hace, la mayor parte de las chapas clad de estas características se hacen en pozos de minas, en minas de granito, en minas muy resistentes porque es una explosión muy grande que tiene que estar confinada. Entonces se meten 200, 300 metros adentro de una mina bajo tierra, se pone la chapa sobre una superficie plana del piso, directamente, polvo, tierra del piso. Por encima se ponen unos pequeños separadores, por encima de esa chapa se pone, que están pulidas, etcétera, etcétera, se pone la chapa que quiero cladear, imaginémonos una chapa de aluminio que se apoya por arriba, que puede tener 2, 3, 5 milímetros, 6 milímetros de espesor. Por encima del aluminio se coloca un explosivo en polvo, ¿sí? Se distribuye uniformemente un explosivo en polvo, y en uno de los vértices de ese explosivo se pone un iniciador, ¿sí? Un iniciador de la reacción de explosión. ¿Está bien? Se conecta el lineal, bueno, toda la gente sale de ese lugar, se hace explotar y hay un frente, como ven en la parte superior izquierda en esa imagen, una explosión que va progresando sobre toda la superficie y físicamente lo que ocurre es esto que estamos viendo acá. La chapa de abajo se llama la chapa de base o la chapa de soporte, la chapa superior se llama chapa volante, porque va a aterrizar ahí arriba, y el explosivo genera el avance de la explosión genera esto, que la chapa se apoye, se deslice de alguna manera sobre la chapa de base, ¿está bien? Pero una cosa bien interesante que ocurre es que la interfaz entre las dos piezas se separa como una membranita, se separa como una pequeña piel delgada, ¿sí? Se vinculan las dos superficies de la piel y sale en forma de jet una pequeña lámina que es el material que estaba sobre la superficie. ¿Está bien? Quedando vinculadas las dos chapas y el vínculo ocurre entre capas del metal que no estaban en contacto con la atmósfera. De ahí ese espacio que queda entre las dos chapas. ¿Está bien? Ahora, esa unión no es una soldadura. Fíjense que incluso ahí en la imagen en inglés dice bond, dice un adhesivado, un pegado, y no dice welding, no dice una soldadura. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad lo que ocurre, no sé si acá tenemos un esquema del proceso, ¿está bien? Después hay una vez que termina la explosión, obviamente no quedan las dos chapas planas, sino que quedan bastante deformadas, y lo que se hace es un planchado, digamos, se analizan, se estiran las dos chapas para que queden planas, que es lo que uno quiere, y después hacen un análisis normalmente de ultrasonido para verificar que no hayan quedado vacancias o que no hayan quedado huecos. Si quedan huecos, esa zona no se utiliza o se hace para otra aplicación. Acá tenemos una imagen interesante de qué es lo que pasa. Acá tenemos tantalio y cobre, que es una de esas cosas raras que se pueden soldar. Y lo que vemos es esto, estas onditas que quedan en la interfaz entre los dos materiales explican
la fuerte vinculación entre los dos materiales, pero lejos de ocurrir una soldadura en términos metalúrgicos. No hay ¿está bien? Es un anclaje mecánico y no una soldadura propiamente. ¿Para qué se utiliza este tipo de cosas? Básicamente para blindajes y para superficies de contacto, etcétera, etcétera, superficies de antifricción y este tipo de cuestiones. ¿Cómo se descubrió uno dice, ¿cómo llegaron a esta conclusión? ¿Quién? Bueno, los primeros ejemplos de este tipo de soldaduras, digamos, realmente fue un descubrimiento, fue una pregunta que se hicieron. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aviones kamikaze se tiraban sobre las cubiertas de los portaaviones, ¿está bien? Con bombas, ¿no? Tenían una bomba adentro. En aquella época los japoneses no tenían sistemas electrónicos de control lo suficientemente buenos, así que el control era manual. Y se estrellaban sobre las cubiertas, intentaban estrellarse sobre las cubiertas de los portaaviones para inhabilitar un montón de aviones que estaban en vuelo. Bueno, una de las cosas que se observó es que los aviones, la chapa de aluminio de los aviones estrellados quedaba soldada, quedaba pegada, en realidad después el análisis posterior, pero quedaba soldada a la superficie de los portaaviones, que son chapas muy gruesas. ¿Está bien? Se empezó a explorar, se empezó a analizar eso y se llegó a la conclusión de que se puede hacer estas cosas. Y hoy es una técnica muy habitual que se utiliza para muchas cosas. Por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo, porque hay muchísimos, pero voy a poner un solo ejemplo, es estas piezas que ustedes ven ahí abajo. Esta en particular, que está acá, ¿también? La pongo acá porque alguna vez me pidieron si podía fabricar esto, yo dije, sí, cómo no lo voy a poder hacer, y nunca lo pude hacer. ¿Por qué? Porque en esa época no sabía que la técnica que se utilizaba para soldar esta placa de bronce sobre esta placa de acero era una soldadura por explosivo. ¿Saben qué es esto? ¿Saben qué es esta pieza? Me suena que es de una canilla. Algo parecido, sí. En la canilla tiene menos agujeritos. No. Estamos por el lado de la canilla, estamos por esa conducción de fluido. Me suena haber visto alguna forma parecida para una tobera de cohete modelo. Sí, bueno, sí, estos agujeros sí, pero no son toberas de cohete. Estamos lejos del aeronáutico en este caso. Estos son, ¿vieron los joysticks que se utilizan para manejar las grúas, las máquinas hidráulicas, las máquinas viales que tienen brazos y tienen movimientos? Uno puede girar la pala de una máquina hidráulica, de una máquina vial, puede hacer que moverse lateralmente, subir, bajar, mover las cosas. Y hay uno o dos joysticks, el tipo que maneja la máquina mueve dos joysticks, ¿está bien? Y hace los movimientos con una sola mano, regula varios circuitos hidráulicos, ¿sí? Varios pistones hidráulicos que están en la máquina. Bueno, es justamente eso. En la medida que yo voy girando ese joystick y voy moviendo para un lado, para el otro, voy habilitando y deshabilitando un flujo de aceite a presión que está a 200 atmósferas, y voy energizando o voy moviendo pistones hidráulicos. La superficie de contacto es exactamente lo que decía el compañero, una superficie, igual que en las canillas monocomando, es una superficie esférica que puede girar, subir y bajar, rotar, digamos, una superficie esférica que vincula, en el caso de una canilla cerámica, una canilla monocomando, dos agujeritos. En el caso de estos son más agujeritos porque va a accionar más pistones. ¿Está bien? Pero lo que ocurre ahí es que esas dos superficies están en contacto tan estrecho que aún grandes presiones de aceite no son capaces de vencer la fricción que tienen, la resistencia que les impone este conducto cerrado. ¿Se ve? Entonces, la otra cosa que pasaría, primero, si lo hago en acero y esa fricción ocurre, al poco tiempo voy a tener pequeñas rayaduras y esas rayaduras van a conducir y la máquina se va a empezar a mover sola. Entonces, en acero no se puede hacer, se tiene que hacer en un material que sea muy resistente a la fricción, que es bronce. Bueno, hecho esto, una de las cosas que tiene que pasar es que el aceite no pase entre los agujeros exteriores, pero no pase a través de la unión soldada, porque de nada me serviría que no pase por los agujeros y que los dos materiales tengan una rugosidad, una porosidad entre ellos y haga que el fluido pase a través de los materiales, ¿está bien? Entonces esa unión tiene que ser muy perfecta. ¿Cómo? Bueno, así como lo ven con una soldadura por explosivo. ¿Está bien?
Digo, son aplicaciones muy específicas que se pueden hacer con técnicas muy específicas para cosas que mejoran notablemente la ergonomía de las máquinas hidráulicas en este caso, ¿está bien? Y es muy difícil hacerlo por otro camino, sería mucho más complejo o mucho más grande la válvula que permita hacer estas cosas, ¿se ve? La otra cosa que uno vemos en la máquina era un montón de palanquitas, cada palanquita mueve un cilindro, ese era el modelo histórico, digamos, había 7, 8 palancas y cada uno movía una cosa, y el operario tenía que ir moviendo las palancas, ¿sí? Es preferible tener un joystick que mover todas las palancas porque el tipo se equivoca y hace mal. ¿Está bien? ¿Se ve? Sí. Good. Bueno, otra soldadura que vamos a poner acá, simplemente para que la conozcan, es una soldadura se llama soldadura por termita. Es muy antigua, es la mezcla química de dos materiales, y lo que hace es generar una enorme fuente de calor y se utiliza para soldar vías de tren. No vamos a abundar en esto, no vamos a avanzar en esto porque no vale la pena. El día que ustedes se dediquen a la industria ferroviaria, sepan que hay una soldadura que se puede hacer in situ con medios químicos y se llama termita, con TH, termita. ¿Está bien? También, si ponen termita welding en YouTube, van a tener un montón de videos muy explicativos sobre estas cosas. ¿Ok? No, tenemos que seguir. ¿Sí? Nuevamente, el que le interese me pregunta y seguimos. Otro tipo de soldadura muy común también para la industria ferroviaria principalmente es la soldadura por resistencia de rieles o cosas. Básicamente es la misma soldadura por puntos, pero se hace con otras variables eléctricas. Es una soldadura en la cual se ponen en contacto normalmente rieles de ferrocarril. ¿Está bien? Se ponen en contacto dos rieles de ferrocarril y se hace circular a través de ellos una corriente, una diferencia de potencial que tiene el orden, hasta donde yo recuerdo, yo los vi, se soldaban acá en La Plata, se hacía esto, hace muchos años lo vi, 1,5 volt más o menos, creo que la tensión entre las dos barras era 1,5 volt y 1.000.000 de amperes, ¿está bien? Una cosa así, un número así de descabellado, corrientes extremadamente altas que generan un calentamiento muy violento y una explosión, decididamente una explosión de chispa entre las dos superficies que limpian la zona de contacto y después, como siempre, un hidráulico es el encargado de ponerlas en contacto hasta que se enfrían y después un sistema de rebabado, un sistema de corte de las virutas perimetrales porque queda esa explosión congelada, parte de esa explosión queda congelada entre las dos uniones y hay que refilar esto. ¿Para qué se utiliza esto? Bueno, porque los ferrocarriles, el transporte ferroviario moderno requiere rieles muy largos. ¿Para evitar qué cosa? Para evitar este tipo de uniones que vemos acá. Este es el tipo de uniones típicas que tenían los ferrocarriles históricos desde que se inventaron. Esta pieza que está acá se llama eclisa y es un suncho entre los dos rieles que deja una distancia entre ellos y que es el que produce el tutum tutum del tren. ¿Está bien? Cuando uno va en un tren y escucha el tutum 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 tutum, es la unión de dos vinculaciones mecánicas. ¿Está bien? Cuando se aumenta la velocidad de los trenes, este golpecito es inaceptable y en consecuencia hay que hacer rieles largos. Los rieles se hacen del orden de 300 metros de largo, se fabrican ya no me acuerdo, pero deben tener 12 o 20 metros de largo cada uno, se sueldan tramos hasta completar los 300 metros de longitud y esos tramos de 300 metros se transportan a obra y se vuelven a soldar en obra con máquinas de las mismas características para hacer un tramo continuo de vía. ¿Está bien? Eso permite los trenes de alta velocidad, por ejemplo. ¿Está bien? Que un tren de alta velocidad que pasara por esas eclisas, por esas uniones de vías sería una fórmula para la catástrofe, que rompería las ruedas con una velocidad espantosa. ¿Está bien? A esa velocidad, una cosa es un tren que va a 80 km por hora, otra cosa es un tren que va a 400, obviamente. ¿Está bien? ¿Sí? Vamos ahí. Podemos hablar mucho de esto también, pero es una recorrida por las tecnologías como para informarlos a ustedes que existen y los que tengan interés o que vean que tienen algún nivel de interés puedan avanzar y si les interesa hablamos. ¿Ok? Esto es un láser. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta?
Yo tengo una pregunta del anterior. Entonces lo que se hace es primero se hace pasar corriente y eso separa un poco, saca el material superficial y después se aplica la presión para unirlos. Sí, básicamente es eso. La presión se mantiene durante todo el tiempo. Hay una presión inicial que asegura que haya un contacto físico entre los dos todo el tiempo. Es un hidráulico, con lo cual... Desde el principio hay contacto, entonces. Sí, absolutamente. Desde el principio que vos pones los dos metales pulidos, en realidad cortados y pulidos, en contacto, no muy pulidos, pero pulidos, lo suficiente como para que tengan un buen contacto eléctrico, ¿está bien? Con un hidráulico, un pistón hidráulico. Un pistón hidráulico lo que hace es, vos le seteás la presión, ¿está bien? Entonces, si el pistón tiene capacidad de desplazamiento, mientras los dos perfiles, las dos cosas que está soldando se funden y se acortan porque pierden material en forma de chispa, el hidráulico lo que hace es mantenerlos a la misma distancia, a presión constante, a fuerza constante, con lo cual no se van a separar. Y todo lo que sale despedido no permite que entre, no genera un hueco que permite que entre aire y después se vuelven a cerrar, sino que simplemente están cerrados todo el tiempo. Una vez que se produce el calor necesario por contacto de las dos superficies, que a medida que va explotando se va poniendo más en contacto con la superficie, va ganando superficie, llega un momento en que es suficiente, el periodo de tiempo es muy cortito, es casi una explosión, el hidráulico aumenta un poco la presión para mantenerlo en contacto hasta que se enfría. Y una vez que se enfría se produce la soldadura. ¿Se ve? De acuerdo, gracias. Pero ten en cuenta que para eso sirven los circuitos hidráulicos, los pistones hidráulicos. Los pistones hidráulicos en general imponen fuerza, no imponen desplazamiento. Entonces imponen una fuerza y el desplazamiento es todo el trayecto. Imponen fuerza constante a un desplazamiento que es el del desplazamiento del pistón completo. ¿Está bien? Así como la contrapunta hidráulica de un torno o como este tipo de cosas que sabemos que se utilizan para mantener presión constante sobre una pieza. ¿Ok? Ok. Good. Acá tenemos otro tipo de soldadura que se utiliza muchísimo cada vez más, la tecnología láser. ¿Qué es un láser? Una onda electromagnética. ¿Sí? La luz láser es una onda electromagnética. ¿Y un haz láser qué es? Haz de luz. La palabra no es convergente. Es cuando ¿Coherente? todos los No. haces hacen lo mismo. Coherente. La palabra es coherente, luz, y le falta una cosita en general. Eso tiene dos propiedades principales. Dos características. ¿Concentrada? Sí, la concentración se la da la coherencia. Son monocromáticos y coherentes, es decir, tienen una frecuencia, la misma frecuencia, más o menos toda la misma frecuencia, y coherente. Monocromática quiere decir que todos tienen la misma frecuencia, pero uno puede generar luz de una única frecuencia, la luz roja es de una única frecuencia. Si quieren una luz monocromática pura, y ver un ejemplo de luz monocromática pura, tiren sal sobre una hornalla y ese amarillo que tienen ahí es una luz monocromática casi pura, es un amarillo que tiene una frecuencia una longitud de onda casi constante, ¿sí? Pero esto no la hace coherente. Coherente quiere decir que los máximos y los mínimos de esa onda están sumados, es decir, si la luz común, la luz que manejamos habitualmente, no es luz coherente, ¿está bien? Es luz random, digamos, no me sale la palabra ahora cómo es, pero esta luz es coherente, lo que significa que toda la energía del máximo va junta y toda la energía del mínimo va junta, ¿está bien? Y como algunos de ustedes más o menos, digamos, hay muchísimos láser y muchísimas tecnologías de láser, pero, digamos, conceptualmente, para que tengan una idea, saben cómo hay diodos, láser, hay muchísimas cosas, pero en todo caso, los láser más elementales, ¿cómo funcionan? Porque es relativamente sencillo. Claro, bueno, ahí en pantalla hay como un esquemita, ¿no? De cómo está funcionando. Sí. Bueno, acá nosotros tenemos los fotones que están adentro de un gas. Normalmente hay un gas los primeros láser fueron de rubí. Se ponía una piedra rubí acá adentro, pero después sí se vio que se podía hacer con gases. Es un tubo que tiene un gas adentro, dióxido de carbono, en fin, hay láser de lo que ustedes quieran. Esto que ven acá es un espejo, y esto también es un espejo, pero es un espejo semitransparente. Lo que ocurre es que si yo impongo
a este tubo una radiación electromagnética, una lámpara también que tiene cierta frecuencia, lo que ocurre es que voy ordenando la emisión de fotones que tiene ese gas adentro y mientras no tiene energía suficiente, esos fotones rebotan entre los espejos, van y vienen entre los espejos, un efecto cuántico, rebotan entre los espejos. Pero cuando se encuentran en fase, porque el color se lo va a dar el gas, cuando se encuentran en fase son capaces de vencer ese espejo semitransparente y salir con una energía lo suficientemente alta como para propagarse de manera recta, una propagación recta. ¿Está bien? La característica que tiene esa luz es que tiene una alta densidad de energía. ¿Está bien? La energía que tienen normalmente es muy baja, son unos pocos vatios en general. Un láser de 1 vatio es una potencia brutal. Los láseres punteros que utilizamos para el pizarrón tienen milivatios o fracciones de milivatios. Y un láser de potencia con 80 vatios de un láser es un láser muy potente que sirve para cortar chapa de 12 milímetros de espesor. ¿Por qué yo puedo cortar o soldar con 80 vatios? Que es una lamparita. Puede ser que vos, variando el foco, elijas si concentrarlo para hacer un corte o hacerlo un poco más amplio para... Claro, el ejemplo que pongo en esto es, porque acá uno está diciendo, bueno, vayamos a un láser de 20 vatios que sirve para cortar aluminio de 3 milímetros de espesor o acero inoxidable de 3 o 4 milímetros de espesor. ¿Qué es lo que hace el láser? Concentra, no voy a decir que en un punto geométrico porque no es cierto, en un punto matemático, pero en un volumen muy, muy chiquito, en un elipsoide en general, muy chiquito, concentra toda la potencia. Es decir, es como si yo dijera, bueno, 1 kilo por centímetro cuadrado es poco, ¿no es cierto? Una presión de 1 kilo es baja, ¿no es cierto? Vamos a hablar de una fuerza. Una fuerza de 10 kilos, uno dice, bueno, una fuerza de 10 kilos es relativamente baja. Claro, si yo pongo una barrita, si yo pongo un cilindrito de 1 centímetro cuadrado y pongo 10 kilos arriba, la presión de 10 kilos por centímetro cuadrado es una tensión que es despreciable. Ahora, si a esa punta, ese extremo, ese círculo apoyado, lo empiezo a achicar en diámetro y lo transformo en una punta, ¿está bien? En una punta muy afilada, en un punto muy afilado y aplico los 10 kilos, bueno, la fuerza es la misma, pero la presión aumenta tanto como disminuye el área, ¿está bien? Linealmente con el área, obviamente, ¿está bien? Entonces puedo generar tensiones muy, muy altas, ¿sí? Tensiones extremadamente altas, con fuerzas relativamente chicas. Y es lo que pasa con el láser. Yo puedo generar concentraciones de calor muy altas, temperaturas muy, muy altas, con potencias relativamente chicas. ¿Por qué? Porque concentro mucho el haz en ese lugar. ¿Se ve? Esta es la aplicación más o menos elemental de las cuestiones del láser. ¿Qué se hace con los láseres? Se hacen 2 cosas bien interesantes. Primero, cortar con láser. La primera es más fácil romper que construir, ¿no? Lo primero que se hizo con los láseres es corte de materiales. Hoy casi todos los talleres que tienen necesidad de piezas cortadas con láser o qué sé yo, piezas cortadas, el láser reemplazó muchísima matricería, porque hoy es más fácil cortar muchas chapas iguales que fabricar una matriz para darle forma. Entonces lo primero que funcionó fue el corte, aunque paralelamente se estuvo desarrollando la soldadura. ¿Cómo es el corte láser? A ver si tengo acá algún ejemplo. No lo tengo. ¿Cómo es el corte láser? Bueno, apunto un láser a una superficie de un material, genero un elipsoide que sea capaz de cubrir el espesor del material, se calienta tanto que no se llega a evaporar, pero fundo el material en esa zona y un chorro de gas atrás lo que hace es desalojar mecánicamente el
material que está en condición de líquido. Con lo cual voy cortando, ¿sí? Calentando y cortando. ¿Se ve? ¿Se entiende? Ya no es una reacción química entre el gas y el corte, sino simplemente un calentamiento violento extremadamente puntual que me permite desalojar mecánicamente la zona caliente. Saco de manera fluida el metal atrás del corte y voy avanzando con el corte. Con elementos muy precisos soy capaz de hacer esto. ¿Se ve? Sí. Bien. La otra cosa que puedo hacer, y esto se utiliza muchísimo, el corte por láser, bueno, ustedes saben, es muy probable que ustedes ya hayan usado corte por láser, es un servicio que se utiliza mucho, hay muchísimas máquinas que lo hacen, las máquinas no son caras, máquinas de corte de chapa de hasta 4 milímetros con láser, incluso para cortar, con dispositivos para cortar caños, para cortar en caños rotantes, ir cortando y qué sé yo, cuestan en el orden de 80, 100 mil dólares, con lo cual rápidamente todos los talleres que se dedican a hacer calderería y este tipo de cosas lo usan, o lo compran, terminan comprando porque les sale más barato comprar la máquina que comprar el servicio, que el servicio de corte suele ser caro, era más caro, ahora las máquinas empezaron a ser baratas. Pero otra aplicación, y es lo que estamos hablando nosotros, es la soldadura. Bueno, tenemos soldadura y tratamientos térmicos, son las otras cosas que se hacen con láser. El tratamiento, bueno, vamos a hablar de la soldadura. ¿La soldadura en qué consiste? Bueno, en lo mismo, en calentar el material en una zona muy delgadita, en una interfaz muy chiquita, y en esa interfaz chica donde se calienta el material, ¿cuál es? Se vincula. ¿Está bien? Se utiliza mucho en la industria automotriz, y acá tenemos algunos ejemplos, soldaduras de chapas que pueden ser muy finas, en contacto a tope, se llama esta unión, con una soldadura spot equivalente a la soldadura por puntos, o una soldadura de pestaña, una soldadura a través de las chapas. ¿Está bien? Muchísimas automotrices han reemplazado la soldadura de puntos por la soldadura láser. ¿Por qué? Bueno, se concentra toda la atención en un punto. Porque eso sí, estructuralmente es cierto. Ahora vamos a los más fierreros. Sí, también. Puedo ahorrar piezas. Vamos a los más fierreros. De ustedes son, ahora veo son 66 ahora, no sé dónde salieron, pero hay 66. ¿Qué hace que un auto, cuál es la diferencia, yo diría, de diseño? ¿Hay alguien que le guste los autos, realmente que le apasione los autos, le guste, le apasione la industria automotriz? Debe haber, entre 66 personas tiene que haber 2 o 3 por lo menos. ¿Hay alguien que considere que le gustan mucho los autos, que ha venido siguiendo la evolución de los autos, que le gusta el auto? No me digan que no hay nadie. Bueno, voy a considerar que lo que hay son muy pocos. A mí me gusta, pero no sé mucho todavía. Ok, bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que hace que un auto sea... ¿Qué diferencia estructural, vamos a ponerlo en estos términos, qué diferencia estructural hay entre los autos de alta gama y los autos más económicos? El ensamble, ¿no? Una de las diferencias. Sí. ¿Qué quiere decir el ensamble? A ver. De la forma en cómo se van colocando las piezas. Ajá. Tengo entendido que los autos más baratos pasan como por una máquina, por así decirlo, donde se hace una forma del auto y se empieza a hacer 1, 2, 3, 4, o sea, uno atrás del otro. En cambio, las más caras, tengo entendido que tienen como un diseño, no sé cómo explicarlo, como mucho más, están como mucho más encima a cada una de las piezas. O sea, sí, está bien, la calidad de las cosas, pero vamos a hablar en términos estructurales, ¿eh? Materiales. Y voy a hacer sí, los materiales, qué sé yo, las chapas son más o menos. Me voy a ir un poquito más atrás. Porque estas cosas, en todo caso, no tienen mucho que ver con el curso específicamente, pero creo que son pequeños tips
que creo a mí me ayudaron mucho a entender problemas y seguro es probable que ustedes también. ¿Dónde se pierde energía en cualquier cosa que se mueva? ¿Está bien? Ustedes tienen un avión, tienen un auto, tienen un tren, tienen etcétera, etcétera. En el Bueno, peso es la vibraciones, pero no sé si eso es estructural. Enrosamientos, Enrosamientos, vibración, sí. Resistencia. Viscosidad. Bien. vibración, Sí. deformación, Se deforma. Cualquier cosa que se deforme va a acumular energía elástica que la va a devolver en algún momento, pero la energía que utilizó para deformarse no es energía que no utilizó para avanzar o para volar o para lo que sea. ¿Está bien? Entonces vamos bien por ese camino. ¿Dónde más? Ahora les voy a contar algo bien puntual. Si yo tengo una estructura que está abulonada, ¿está bien? Tengo una estructura que se mueve, que tengo que llevar un tren, un auto, lo que sea, y lo tengo abulonado o remachado. Y otro que lo tengo soldado, unido, esto es una pieza única. ¿Cuál va a ser más eficiente desde el punto de vista energético? El que es una pieza única. ¿Por qué? Y porque cada uno de los bulones también va a generar por sí mismo todo lo que dijeron antes, o sea, una vibración, una corrección. ¿Y dónde se pierde la energía? Digo, yo sé que lo saben, pero quiero que por ahí alguien todavía no se dio cuenta y que seamos bien específicos en esto. ¿Por qué una vibración en un bulón pierde más energía que una pieza única? ¿Fricción entre el bulón y las chapas? Fricción, Porque la sí. vibración la termina absorbiendo el material. A ver, sí, es cierto, una cosita más. La energía. ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo? Esto es lo que quiero preguntar. Por ahí vamos bien. La inercia. ¿Qué quiere decir? El bulón tiene una masa que tiene una inercia ante los movimientos oscilatorios. Sí. En cada oscilación se va perdiendo energía ¿Por qué? para mover esa minúscula masa. Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un ciclo, en una vibración, en una fracción de segundo, la masa del bulón está acelerada, desacelerada. Esa es la palabra. Yo, cuando tengo vibraciones, lo que estoy haciendo en un dispositivo mecánico que está vibrando a una amplitud muy chiquita, etcétera, etcétera, lo que voy a hacer es acelerar esa pieza y desacelerarla. Cuando vibra, acelero y desacelero. Esa vibración genera una aceleración en una dirección y en otra. Eso tiene un costo energético. Si eso se está acelerando en una dirección, se desacelera, se frena y va en otra dirección, cuanto más alta es esa frecuencia, ahí hay energía. Ahí estoy usando parte de la energía en eso. ¿De dónde la saqué? La saqué del motor, la saqué de los baches, no sé dónde la saqué. Pero es parte de energía que estoy gastando. Si tuviera una pieza única, si tuviera una pieza monolítica, si tuviera un monocasco, que sería la palabra correcta para un auto, si tuviera un monocasco, estuviera todo soldado y no tuviera uniones, bueno, como no tengo componentes, en un avión que no tengo remaches, ¿está bien? En un avión que no está remachado y que los remaches no están sujetos a pequeñas oscilaciones, a pequeñas vibraciones, que es más difícil, yo lo sé en los aviones. Pero si no tengo esa vibración, ahí no estoy gastando energía. Bueno, pues no la estoy gastando, ¿está bien? Entonces es más eficiente. A la larga, ¿sí? Habíamos dicho que un auto tiene 5.000 soldaduras. Un avión ustedes saben que un avión tiene más o menos 40 millones de remaches, ¿está bien? Un remache puede perder medio vatio, pero por 40 millones son un montón de vatios, ¿está bien? Y esa energía la tengo que sacar de una parte. ¿De dónde saco? Y del motor la voy a sacar. ¿Dónde lo voy a sacar? ¿Está bien? Este tipo de cosas es importante verlo. Bueno, ahora volvemos al tema de los autos. ¿Por qué la soldadura láser? Porque me permite, y los autos de alta gama y de baja gama. Una de las cosas que van a ver en las estructuras de los autos, y los pueden comparar, es a los que les guste y vayan a contar la cantidad de paños que tienen los autos de alta gama y los autos más baratos. Aunque ahora se está avanzando mucho y que los autos baratos también lo tienen, pero en los autos más simples lo tienen. ¿Está bien? Una de las características generales que tuvieron históricamente los autos de alta gama
es que tienen menos paños, menos que la chapa que les da forma está toda soldada, básicamente, está toda unida. Y el modo de soldar estas chapas de la manera más eficiente posible, por otra parte, es por láser. Es soldarlo por láser, esto que ustedes están viendo ahí arriba. ¿Está bien? Principalmente el caso A. Este es el más eficiente, el más específico, el más eficiente, sí, el más ecológico, lo que quieran ver. ¿Está bien? ¿Por qué? Y bueno, porque acá entre estas dos chapas puede haber un movimiento relativo y estoy acelerando y desacelerando esta unión. Y acá más o menos lo mismo, etcétera, etcétera. ¿Está bien? En este caso, las deformaciones elásticas son, la acumulación de energía por deformación elástica es de las mínimas posibles. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? ¿Se ve? Entonces, en los autos más sofisticados, vamos a ver que tiene la menor cantidad de paños. Las chapas son muy complicadas, el monocasco es tan complejo como se pueda para maximizar la continuidad estructural y evitar uniones abulonadas o remachadas. ¿Está bien? Eso hace a la eficiencia del auto. ¿Está bien? Y la otra cosa que van a ver y es un comentario que no tiene que ver con esto que estamos hablando, pero sí es interesante, es que la distancia entre los paños, una de las cosas que pueden observar para ver la calidad de un auto, para medir la calidad de un auto, es la distancia entre los paños. Vamos a poner un ejemplo, entre el capó y el paragolpe, o el capó y la superficie que está en contacto, ¿sí? La parte de afuera del paragolpe, del guardabarro. ¿Está bien? Esas distancias en los autos de alta gama, en los autos muy elaborados, son mucho más chicas y mucho más uniformes. Es decir, esa unión es mucho más perfecta que en los autos menos complicados, más baratos. ¿Está bien? Y van a ver que hay un montón de estrategias para disimular las diferencias de empalme entre, si ustedes miran con detalle algunas marcas y algunos autos, lo que van a ver es que están mucho más disimuladas las uniones y las cosas están tratadas. La geometría del auto hace que más o menos no se vea el lugar donde hay contacto y qué sé yo, porque las matrices están más gastadas, están más usadas, se pueden usar más tiempo, se puede estirar más el modelo, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Pero fundamentalmente una de las cosas que buscamos para aumentar la eficiencia de las estructuras es evitar las uniones, evitar en lo posible las uniones. ¿Por qué? Porque en las uniones, cuando tenemos aceleraciones, una de las cosas que ocurre es que vamos a perder más energía que en otro camino. ¿Se ve? ¿Se entiende esto? Profe, Sí. la calidad de las ruedas, más allá de que no están dentro de la estructura, en los autos más caros se ve la diferencia, incluso en la pulgada, y eso también Sí. afecta a la estructura en sí. O sea, no es lo mismo que tengas una rueda cualquiera a que tengas unas buenas ruedas que también van a repercutir, o sea, va a repercutir en algún punto en la estructura en sí del auto. Sí, el tema de las ruedas está más vinculado a la potencia que al uso estructural. Vos lo que tenés es una pisada más ancha, digamos, cuanto más potentes son los motores, más anchas son las ruedas, porque si no la fricción del caucho contra la superficie del piso, digamos, de nada te sirve tener un motor de 400 caballos si tenés una rueda que pisa un pedacito chiquito y cuando intentás poner esa potencia la rueda patina. ¿Está bien? Entonces, normalmente el ancho de las ruedas, el diámetro que tiene que ver, cuanto mayor diámetro tenga la rueda, más va a ser la superficie de contacto con el piso, y cuanto más ancha sea la rueda, menor potencia por unidad de superficie de contacto, porque no te olvides que si el auto tiene tracción en dos ruedas, la pequeña franja de contacto de la goma, de la goma con el piso es por fricción, mu por n, ahí no hay otra cosa, mu por n de la rueda con el piso, tiene que transmitir en forma de cupla el radio por el mu por n, por el número de vuelta, es la potencia del auto. ¿Está bien? Si vos pones una rueda finita y chiquita en diámetro y pones un motor muy grande, y la fricción entre el peso, el mu por n, digamos, la fuerza de fricción por el radio de la rueda al número de vueltas que está girando, no es capaz de ser igual, al menos, igual o mayor que la potencia del motor, la rueda va a empezar a girar porque el motor tiene más potencia. ¿Sí? La cuenta fácil. ¿Lo ven? ¿Se entiende esto que estoy diciendo?
Sí, perfecto. Bueno, ahí está el tema de las ruedas. ¿Por qué se hacen las ruedas anchas? Y porque si no, lo que va a pasar es que la rueda va a girar en vacío, cosa que todos los pisteros conocen de sobra, ¿no? De acelerar el auto, darle toda la potencia, y en el momento que largo el embrague, largo toda la potencia de la rueda no está preparada para esa potencia, y lo que hace es gira en vacío, se quema, ¿está bien? Hasta que el número de vueltas, que la velocidad me permite llegar a equilibrar la potencia del motor. En el momento que equilibro exactamente la potencia del motor, el auto se desplaza a la máxima potencia. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la goma recién en ese momento fue capaz de transmitir toda la carga. ¿Dónde quedó toda la energía que no utilicé cuando se deslizó la cubierta sobre el suelo? En calor en la cubierta, en los pedazos de goma que arranqué, etcétera, etcétera, etcétera. En fricción y ¿está bien? Ahí es potencia desperdiciada. ¿Se ve? Esos chillidos de goma en el arranque no son más que tenés una goma chica. ¿Está bien? Porque si tuvieras una goma adecuada a la potencia que tenés, lo que vas a hacer, el auto saldría girando sin deslizar. No es cierto que no desliza, pero más o menos. ¿Está bien? ¿Se ve? Entonces, esto es lo que tiene que ver con todo el análisis de la cupla que es capaz de generar el motor al número de vueltas que tiene con la transmisión correspondiente hasta llegar a la rueda, y cuando llego a la rueda la cuenta es fácil. Mu por N por R, por el número de vueltas, me tiene que dar la potencia del motor. Si no me la da, patina. Si me la da, hace que el vehículo avance a la velocidad de rotación del motor multiplicada por la transmisión. ¿Está bien? Por eso, por ejemplo, los tractores tienen relativamente baja potencia, tienen ruedas enormes, con un tractor, los históricos, ahora hay tractores que tienen una potencia colosal, porque son capaces de tirar cualquier cosa, pero un tractor tiene una cupla relativamente baja, las ruedas muy grandes, y un tractor mueve cualquier cosa, porque con un motor chiquito es muy eficiente. ¿Está bien? No vamos a correr carrera con tractores, pero... ¿Está bien? ¿Sí? ¿Ok? Entonces ahí está el tema de los autos, de las cosas, de los chasis, de las pérdidas de energía. Lo que quiero con todo esto es moverlos a la reflexión en la dirección de decir, una tecnología de soldadura, ¿para qué me sirve? Para unir dos piezas. Bueno, sí, en realidad me sirve para muchas otras cosas. Si yo pienso esto en el contexto más grande de decir, ¿dónde impacta esta soldadura? ¿Cómo vendo yo esta idea? Y bueno, la puedo vender encadenando un montón de cosas. ¿Se ve? ¿Se entiende esto? Esto me importa mucho que me digan que lo ven. ¿Está bien? No lo de la rueda, sino esta cuestión de decir, cuanto más me alejo del problema y lo veo con más perspectiva, es probable que le encuentre más aplicaciones, y esas mayores aplicaciones ya no solo me permiten tener una mirada más amplia sobre el problema tecnológico, sino sobre el problema casi diría político, es decir, cómo veo yo la cosa de lejos. Cuando yo me siento a argumentar y trato de vender una idea, trato de desarrollar un proyecto, de hacer una propuesta de diseño, una propuesta tecnológica, un trabajo, bueno, cuanto más me aleje del problema general y sea capaz de vincular otros aspectos propios del producto con la tecnología que estoy utilizando, más eficiente seré yo en términos de que mi idea funcione un poco mejor. ¿Por qué? Porque me da frente al otro una mirada un poquito más amplia, me permite ser un poquito más general o más genérico, y le hace entender al otro que mi propuesta fue pensada más ampliamente que la lógica estricta de las precipitaciones de carburo en los bordes de grano de la soldadura, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de que esto nosotros lo tenemos que tener como un bagaje importante. ¿Ok? Y finalmente me quedaba el tema de tratamientos térmicos, que podemos ver alguna cosa acá también y qué sé yo. Otra de las cosas que puedo hacer con haces láser, con energía láser, es calentar y enfriar una superficie muy rápidamente. Entonces, en espesores muy chiquitos puede llegar hasta imponer un tratamiento térmico, porque le doy un salto térmico muy importante a la superficie y genero tratamientos térmicos que pueden llegar a ser eficientes. ¿Está bien? ¿Qué puedo soldar con láser? Casi todos los materiales. Algunos materiales como el titanio tendrán que ser en una atmósfera controlada, porque el titanio se oxida muy rápidamente,
pero se puede soldar aluminio, casi todos los materiales se pueden soldar con láser, ¿ok? Y cada vez más hay dispositivos de soldadura láser. La soldadura láser en acero inoxidable, en aluminio, son muy eficientes, muy eficientes, se utilizan muchísimo, y ustedes habrán visto, hay muchas soldaduras láser dando vueltas ya. Este tipo, el aspecto superficial de la soldadura láser es muy prolijo, es muy, la verdad que es muy lindo, muy divertido, las soldaduras son muy interesantes, ¿ok? Y también el tema de tratamiento térmico, ¿sí? Preguntas, cuando si quieren hacer una pregunta me paran, ¿eh? Bueno, acá tenemos lo que yo había dicho antes, no me acordaba que lo tenía acá. También con láser podemos fabricar caños y tubos, ¿está bien? Acá tenemos una máquina, ¿sí? Una serie de rodillos, ¿sí? Donde se pone acá arriba a la derecha tenemos un rodillo cónico y contracónico, elíptico, contra elipsoidal, de modo que yo pongo la planchuela acá y entra en un tren de deformación que a medida que voy avanzando, no sé si tengo alguna otra imagen, sí, acá tenemos imágenes de cómo son las máquinas que forman caños, ¿no? Cada una de estas estaciones impone una deformación cada vez más grande hasta llegar a la forma final, a los rodillos finales que tienen la forma toroidal. Estos rodillos que están acá tienen un toroide virtual, digamos, ¿no? Esta es una forma toroidal que permiten que pase el caño y pasan por un haz láser que lo suelda. Estos caños están soldados, es lo mismo que el caño anterior, pero soldado por láser. ¿Está bien? ¿Se ve? Sí, profe. ¿Tenemos Sí. Y después de eso, con ese caño redondo, puedo pasarlo por otro tren parecido de rodillos y de deformadores. Yo creo que tengo acá una imagen. No tengo una imagen. Pero tenía por ahí dando vueltas por otro circuito de deformación que me permite hacer las formas tan caprichosas que yo quiera. ¿Está bien? Dentro de la lógica de lo que se puede, podemos hacer geometrías mucho más complejas que una geometría cilíndrica, estrictamente hablando. Pero la base de todas estas cosas en general es o una planchuela o un cilindro. ¿Está bien? Digo, se cuenta con estas capacidades. ¿Está bien? Estas capacidades existen, no necesariamente en la Argentina como industria, pero algunas sí, no todas. ¿Está bien? Pero son cosas que se pueden hacer. ¿Ok? Finalmente tenemos acá máquinas de corte láser, lo que habíamos visto antes como corte. Otra de las cosas que funciona muy bien es corte. Acá puse este ejemplito arriba a la derecha con madera, se puede fibrofácil, se puede cortar muy fácil y muy barato, con lo cual se pueden hacer maquetas, cosas. Hoy cortar piezas por láser, entre el corte de piezas por láser y la impresión 3D, tenemos una artillería para hacer piezas muy complejas, de una altísima calidad, y que nos permite hacer máquinas o prototipos muy eficientes. ¿Está bien? Acá tenemos una típica máquina de corte por láser, se tira la chapa arriba de estas chapas, ¿no? Son todas puntitas que sujetan a la chapa sin tener una superficie abajo, porque si tiene una superficie abajo la cortaría el láser. Entonces todos estos piquitos, estas puntitas, se utilizan para soportar la chapa y para cortarla arriba. ¿Está bien? Los servicios de corte por láser están disponibles, se pueden hacer, hay mucha gente que se dedica a hacer solo eso. Es un buen negocio porque se cobra prácticamente un 50% por encima del costo de la chapa, del rectángulo inscripto y qué sé yo, con lo cual es un buen negocio, se consume muy poca energía porque los láseres son de baja energía y lo único que uno tiene que amortizar es la máquina. En general, los láseres, las luces, los cartuchos de láser, que es, yo diría que del orden en la práctica es más o menos el 50% del costo de la máquina, tiene una duración entre 3.000 y 5.000 horas. Hay máquinas muy sofisticadas y yo, cuando alguien me pregunta sobre qué máquina comprar, recomiendo comprar los que tienen periodos de uso de luz láser del orden de 10.000 horas, porque si tienen para usarlos y si realmente usan la máquina, es preferible que no se agote el láser tan rápidamente. ¿Está bien? Pero hay de todo. ¿Está bien?
Perdón, profe. ¿Qué parte es la que dura 5.000 o 10.000 horas? El láser, el generador de luz láser. ¿Está bien? Es un cartucho, es una estructura que es un cilindro con gas adentro y 2 vidrios y qué sé yo, y la cosa y el control y qué sé yo, lo que genera la luz láser. ¿Está bien? Después hay un sistema de lentes y de espejos que llevan el láser a la zona de corte. Hay muchísimas tecnologías. Acá en este caso es un láser viejo y está el láser montado sobre el cabezal. Después hay otros láseres, incluso de potencia, que tienen el láser montado dentro de la estructura, dentro del cuerpo de la máquina, y el láser se transmite por espejos hasta la zona de corte. Obviamente con una luz difusa que se espeja, y después hay una lente concentradora que concentra el láser en un punto, en un punto práctico, digamos, no en un punto geométrico, para efectuar el corte. El láser propiamente. Después la máquina es una máquina de control numérico común, es una máquina de guías. En la medida que las guías estén mantenidas adecuadamente, es un pedazo de fierro. No tiene grande mérito. Digamos. Eso dura todo el tiempo que ustedes sean capaces de mantenerlo. ¿Ok? Ok. Bueno. No sé si están cansados, tienen ganas de seguir, porque estamos, o si hay alguna cosa que podamos avanzar. No sé si Matías está ahí todavía. No está. ¿Quieren seguir escuchando un poco más o están cansados? Porque no hicimos ninguna pausa, ninguna nada. Sigamos, profe, sigamos. Okay. Un poco más. Bueno, vamos entonces a una técnica que esta sí viene de la aeronáutica. En esta me voy a detener un poquito más, no mucho, porque es una presentación de las técnicas y después nos vamos a la metalurgia propia de la soldadura. Esta es una técnica que la desarrolló estrictamente la aeronáutica. La desarrolló Lukic en el año 1938. Y es una técnica que se desarrolló porque existía la dificultad de soldar chapa fina, chapa aluminio. Primero, la soldadura de aluminio fue siempre un problema, hasta hace unos años era un problema, hasta hace, unos cuantos años, 25 años, siempre en la industria siempre había cierta reticencia a soldar aluminio, digamos. La soldadura de aluminio siempre traía problemas. Hace unos cuantos años esto se superó porque la tecnología de soldadura avanzó mucho, explicó muchas cosas y en consecuencia se hizo más fácil. Pero estamos hablando del año 38, estamos hablando de casi 80 años. La cosa era distinta y había que desarrollar algo. ¿Qué se desarrolló? Esto que ven ustedes aquí. La idea de soldar fundamentalmente para aviones. La idea era soldar chapas de aluminio para fabricar aviones. Lukic tomó esto y ¿qué hizo? Bueno, hizo un dispositivo que fue evolucionando y ahora más o menos tiene esta forma y consiste en una cosa que se llama una torcha. ¿Está bien? Esto que ustedes están viendo acá en la industria se llama torcha, torch en inglés. ¿Y qué es? Bueno, es un electrodo de tungsteno. Vamos a ver si. Es un electrodo de tungsteno que está alimentado por dos fuentes de energía. Una fuente de potencia, que puede ser de corriente continua o alterna, y una fuente de alta frecuencia. ¿Está bien? Entre este electrodo y la pieza se produce un arco eléctrico, que es una fuente de energía. Solamente una fuente de energía. Un arco eléctrico. Fin. Un arco eléctrico. ¿Ok? Pero además, alrededor de este electrodo hay una camisa, que en este caso en general son de cerámica, que es capaz de conducir un gas inerte. ¿Está bien? Ese gas inerte puede ser argón, puede ser dióxido de carbono, hay varias alternativas. El más frecuente, el más común, es argón. Argón a veces con un porcentaje de oxígeno. ¿Está bien? ¿Y qué hace ese argón?
como es un gas inerte, genera una camisa de protección alrededor del arco eléctrico que genera el electrodo de tungsteno. ¿Por qué el electrodo de tungsteno? Porque levanta muchísima temperatura. Esto se llama electrodo no consumible, ¿está bien? El electrodo es capaz de conducir la electricidad, pero no se consume, a diferencia de los otros electrodos que ustedes conocen, que se funden. El electrodo transmite la electricidad, pero se funde y va actuando de material de aporte. Este electrodo es no consumible y, en consecuencia, su única función es generar un arco. Sería, si lo quieren ver de alguna manera, el equivalente al soplete de gas, pero en lugar de quemar gas, lo que hace es generar un arco eléctrico entre un electrodo metálico y la pieza metálica. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Sí. Bueno, los electrodos iniciales no tenían refrigeración porque eran de muy baja potencia y, en consecuencia, la disipación propia de los metales puestos en juego permitía mantener un arco eléctrico muy chiquito, muy concentrado energéticamente, que permitía las soldaduras en chapa fina. Pero la cosa funcionó tan bien, la tecnología se desarrolló tan bien y resultó tan buena la soldadura. Es muy fácil, es muy divertido. Soldar con esto se llama TIG, T-I-G, Tungsten Inert Gas. ¿Está bien? En inglés es Tungsten Inert Gas. ¿Ok? Soldadura de gas inerte con tungsteno. El tungsteno es el material del electrodo. ¿Está bien? Entonces, bueno, los gauchos se entusiasmaron y esto funciona muy lindo. ¿Está bien? Y empezaron a aumentar la potencia y obviamente el electrodo dio hasta donde dio. El tungsteno es el material que soporta mayores temperaturas, pero llega un momento que también se funde. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, se empezó a refrigerar. Entonces, otra de las cosas que entran en esta torcha es un caudal de agua que va refrigerando el electrodo. El electrodo está montado sobre unas mordazas de bronce, que son muy buenas conductoras de la electricidad, y hay una camisa de agua que lo refrigera, de modo tal que el calor que se genera en el electrodo, porque no es el que se puede disipar con el arco, se disipa en forma de agua. Entonces, se pudieron hacer electrodos que originalmente eran corrientes que se manejaban 2, 3, 5, 10 amperes, ahora se manejan en soldadura con TIG, se manejan 400 amperes. ¿Está bien? Ahora, para manejar 400 amperes con un electrodo de 3 milímetros de diámetro, o le sacás el calor o lo fundís en 2 nanosegundos. ¿Está bien? Este es un hecho. Además de la protección de gas. ¿Está bien? Entonces, una de las cosas que decía, que comentaba, soldar con TIG es muy gratificante, es muy fácil, muy, muy fácil. La verdad que es una de las a mí es una de las técnicas que me resultó más sencilla, incluso más fácil que soldar con electrodo con electrodo común de acero, con electrodo revestido. Es muy divertido, la verdad que he hablado con gente que me dice, no, a mí la TIG me costó mucho más. ¿Qué es eso? Yo la llegué a usar, la TIG. ¿Cómo? No, yo en el colegio usaba la TIG. Y es verdad, es divertido. Yo agarraba, me sentaba y empezaba a agarrar las varillas y empezaba a jugar y a divertirme, porque es verdad. Es muy fácil soldar. Usted suelda, me parece, salís. En cuanto arrancás, en cuanto le tomás un poquito la mano, ya sos soldador. Es una cosa fantástica. Bueno, una de las cosas, la primera cosa que pasa es lo que acaba de decir el compañero. La varilla, ¿no? Agarro la varilla. ¿Por qué? Porque acá, como el electrodo es no consumible, si yo quiero poner material de aporte, quiero agregar material a la soldadura, lo tengo que poner desde afuera. Y se pone con una varilla desde afuera. ¿Está bien? Aporto material manualmente. Hay sistemas automáticos, pero normalmente se aporta manualmente. Hay una varilla y voy fundiendo la varilla. Exactamente igual que con el soplete de gas, pero mucho más eficiente, porque el arco eléctrico es capaz de generar temperaturas muchísimo más altas, calentar muchísimo más rápidamente las superficies a soldar y, en consecuencia, generar una soldadura mucho más rápido. ¿Está bien? Es, obviamente, mucho más rápido que el gas. ¿Está bien? El soplete. ¿Está bien? Además, como se utilizó para soldar aluminio, ustedes saben que
¿En qué consiste la dificultad de soldar aluminio? ¿Alguno que haya En que el óxido de aluminio tiene temperatura de fusión más alta que el aluminio puro. Mucho más alta. ¿También? La alúmina del óxido de aluminio tiene temperatura de fusión. Se fabrican crisoles para fundir metales con alúmina. Imagínate vos. Es un cerámico, es óxido de aluminio, es un cerámico que recubre, que protege el aluminio, que tiene una velocidad de formación muy alta, de los óxidos metálicos es uno de los que tiene velocidad de formación más alta, y en consecuencia nosotros nunca estamos, si tocamos algo de aluminio, nunca estamos tocando el aluminio, estamos tocando el óxido de aluminio, ¿está bien? Pero ¿qué ocurre? Cuando yo intento soldarlo, esa capa de cerámico intermedio me la impide. Incluso mis primeras experiencias de soldadura por aluminio, agarré un soplete y traté de soldarlo. ¿Y qué pasaba? Se formaba una bolsa de cerámico, a medida que yo le ponía más gas, ¿qué ocurría? Y bueno, se formaba una capa de cerámico más dura y se formaba una gota de aluminio fundido dentro de una bolsa y era imposible romperlo. Entonces, ¿qué se hizo para esto? Yo, con el método de las cavernas, no logré soldarlo, pero la gente que se dedicó a estudiar esto seriamente sí lo hizo. ¿Y qué hizo? Bueno, además de la energía suficiente en forma de corriente continua o alterna que se utiliza para la soldadura, sobrepuso a esa corriente potente una corriente de baja energía pero de alta frecuencia. Entonces hay una entrada de alta frecuencia superpuesta a la anterior que se puede comandar desde un pedal o desde un botón o desde la propia máquina, de modo tal que ese generador de alta frecuencia es anterior a la descarga inicial de potencia y genera dos cosas. Primero, en el caso del aluminio, lo vamos a describir porque es más fácil, primero lo que hace es establecer un arco eléctrico entre el electrodo y la pieza sin necesidad de que el electrodo toque la pieza para que se inicie el arco, ¿está bien? Es una corriente que ioniza el aire, lo transforma en conductor y establece el arco eléctrico. Entonces, esa corriente de alta frecuencia, la primera función que tiene es ionizar el aire y establecer el puente eléctrico que permite formar el arco de potencia. Primera cosa. La segunda cosa, en el caso del aluminio en particular, en los aceros inoxidables no es tan importante, pero en el caso del aluminio en particular, lo que hace es, como es una corriente de alta frecuencia, tiene la capacidad de romper esa capa cerámica que se forma sobre la superficie del aluminio y exponernos el aluminio metálico puro, que no vuelve a formar óxido debido a que tenga una camisa de gas inerte que impide que el oxígeno atmosférico llegue a la pileta líquida. Vamos a llamar pileta líquida a esa zona que estamos soldando. A la zona justamente de la soldadura es una pequeña piletita, un pequeño cuenco que está líquido, por eso se llama pileta líquida, ¿está bien? A esa en soldadura se habla en términos de pileta líquida, ¿está bien? Entonces, como esa camisa de gas protector impide que el oxígeno atmosférico llegue al aluminio, el aluminio no se oxida porque no tiene oxígeno para oxidarse, ¿está bien? Entonces queda como aluminio metálico y permite que cuando yo esté incorporando un material de aporte se junte o simplemente cuando estoy pasando con el electrodo se suelde. ¿Se ve? ¿Se entiende en general el concepto de esta cosa? Sí, profe. Bien. Bueno, ahora voy a hacer una serie de preguntas. El electrodo, si bien, voy a hacer unos comentarios. El electrodo, si bien es un electrodo de tungsteno no consumible, obviamente cuando mantiene el arco eléctrico mucho tiempo, etcétera, etcétera, parte de ese tungsteno se difunde y termina en forma de vapor, digamos, se termina gastando. Ese electrodo hay que sacarlo, afilarlo, se hace en punta. La técnica de soldadura con TIG es bastante más compleja que esto que estoy diciendo, la técnica específica es larga, no sé si vale la pena que lo hablemos acá. Acá vale la pena que sepan que hay una técnica que permite soldar muchos materiales, muy eficiente y que es relativamente sencilla y que permite soldar cosas como aluminio o titanio. ¿Está bien? Ahora bien, vamos un poquito más al detalle de esta torcha que estamos viendo aquí. Bueno, entre el contacto eléctrico que está en esta zona y en la pieza hay una continuidad eléctrica. ¿Está bien? Pero el electrodo, dado que al final se termina consumiendo, de a poquito, pero se termina consumiendo, yo lo que hago es desarmar la torcha, sacar el electrodo, afilarlo, limpiarlo, lo que haga falta, y lo vuelvo a colocar.
Con lo cual, cuando arranco, el electrodo es muy largo, bastante más largo. El electrodo tiene como 15 centímetros y el pedacito que yo necesito para soldar tendrá 3 o 4. ¿Está bien? Ese electrodo sobresale de la torcha unos 3 milímetros, ¿está bien? Y se produce el arco entre la punta del electrodo y la pieza. Y esta camisa cerámica que está alrededor genera la camisa de protección. Ahora bien, el electrodo sale del otro lado, ¿está bien? Y tiene una capucha plástica del otro lado, sellada con un O-ring normalmente, ¿sí? que sella este conjunto. ¿Para qué? Para que el arco no rebote para uno. Para que el arco, claro, sí, porque el electrodo está conectado, si toco ese electrodo, me electrocuto. ¿Está bien? Primero me agarra una corriente de alta frecuencia que me establece un arco eléctrico entre mí y la pieza y después se descarga toda la corriente que tengo ahí a través mío. No es una situación agradable. Entonces, para evitar accidentes, se pone esa capucha. ¿Pero no tiene baja tensión eso? No, son 60 volts, qué sé yo. Pero bueno, 60 volts, después 400 amperes o 200 amperes. ¿Está bien? 60 volts, bueno, 200 pero amperes, le dan un sos un susto. ¿Eh? Sí, pega. A ver, te puede pegar una vez y pegarte un susto, ahora que te pegue todos los días. Y además está el tema de que no se vaya el gas a través de esa capucha, por eso tiene sello con un orden, ¿no es cierto? Porque el gas va a presión ahí adentro, ¿no es cierto? Y el argón es caro, digamos, uno usa una corriente de argón que sea lo más chica posible, ¿ok? Entonces, acá entendemos esto, el cable del electrodo, la entrada de agua, porque tiene agua, porque entra gas, la salida de gas, y no veo la salida de la fuente de alta frecuencia. Bueno, acá en el cable del electrodo vienen las dos superpuestas. ¿Está bien? Una manija para que sea cómodo, un alineador y un buje que transmite la electricidad, y este nozzle que es lo vamos a ver, creo que acá se ve más claramente, pero acá tenemos unas imágenes de torchas, estas son torchas, el aspecto que tienen las torchas, esto se llama busa en castellano, en nuestra industria, esta piecita cerámica de color rosado, de varios colores, qué sé yo, pero esta piecita cerámica se llama busa, y acá vemos el electrodo y la piecita que actúa de conductor eléctrico, ¿está bien? Y acá tenemos el aspecto general de las torchas. Fíjense que acá hay torchas que no tienen la colita abajo, qué sé yo, que sirven para soldaduras en rincones, en lugares poco accesibles. ¿Está bien? Hay de todo, obviamente acá hay de todo. Y hay un montón de otras cosas que se le ponen a estos, como son algunas, se llaman lentes de gas, que permiten hacer el flujo laminar, etcétera, etcétera. Es una tecnología muy desarrollada, cada aplicación tiene una tecnología que es muy eficiente, y como digo, es muy fácil y muy divertido soldar con esto. ¿Está bien? Este es un esquema más o menos de cómo sería el procedimiento de soldadura. ¿Está bien? El electrodo que establece un arco con alta frecuencia para romper el óxido superficial, y el alambre de aporte, que en este caso se hace manual. Hay otras cosas automáticas, pero en general se hace manual. ¿Se ve? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Acá tenemos el electrodo, acá tenemos algunas características, las máquinas. Bueno, tenemos un tanque de gas, que hay unas cuantas conexiones que tienen las máquinas, la fuente de alta frecuencia, qué sé yo. ¿Cuál es el problema que tenemos con estas máquinas? Que tienen una fuente de alta frecuencia. Y en el taller, cuando uno enciende una fuente de alta frecuencia y la conecta a una red, todo el taller, todas las inmediaciones, normalmente tienen muchos armónicos y los armónicos de alta frecuencia. Así que hay que tener cuidado, hay que aislar muy bien. El sistema eléctrico que está conectado a este tipo de máquinas tiene que estar razonablemente bien desconectado de los sistemas eléctricos vinculados a computadora o a base de datos o a sistemas de estas características, porque esa alta frecuencia se mete por todas partes. ¿Está bien? La alta frecuencia no es fácil de manejar. ¿Está bien? Si hay un cablecito, una cosa que está en contacto con algo, esa alta frecuencia se termina transmitiendo a toda la instalación eléctrica. Entonces ahí hay algunos problemas que resolver. Sobre la técnica de soldadura, bueno, hay muchísimas variaciones, hay muchísimas cosas. Hoy existe una tendencia en la industria del piping de hacer la primera pasada de soldadura con TIG, es discutible, qué sé yo. Después vamos a hablar un poco más de técnica de soldadura.
¿Está bien? Este es el aspecto superficial que tiene una soldadura por TIG. Cuando está bien hecha, queda muy bien. Ustedes habrán visto bicicletas de aluminio soldadas por TIG, que son la soldadura es lo suficientemente prolija como para que quede sin tocar, no se pule nada, quedan esas onditas. Después, si quieren, hablamos por qué se producen esas onditas. Ustedes en realidad tendrían que, después cuando avancemos un poco, ustedes mismos tendrían que poder explicar por qué se producen esas onditas, esas formas en la soldadura. ¿Está bien? Una de las cosas que se utiliza muchísimo es en soldadura de relleno. Una cosa muy común que casi todo el mundo tiene son talleres donde se sueldan las tapas de los autos, las tapas de cilindro de los autos cuando se gastan, cuando se perforan y qué sé yo, se rellenan. Ese relleno suele hacerse con TIG. Ahí tienen un soldador rellenando una tapa, una matriz, vaya a saber que está rellenando. ¿También? Algún error que cometió alguien mecanizando y lo está rellenando con TIG. Esto que ven ustedes acá abajo es, déjenme ver si ya casi terminamos en esta parte y es hora de cerrar. Esto que ven abajo a la derecha es un dispositivo de soldadura TIG para soldar titanio. El titanio se puede soldar, pero el titanio es tan susceptible al oxígeno, se oxida con tanta facilidad a alta temperatura, que ya no puedo confiar en una camisa de gas. Porque esa camisa de gas, si deja entrar un poquito de oxígeno por cualquier parte, por un error o por lo que sea, lo que va a ocurrir es que me va a contaminar la soldadura y va a arruinar decididamente la soldadura. Entonces el titanio se solda en una cámara de gas presurizada, en una cámara de gas donde yo verifico primero que no haya trazas de oxígeno y después sueldo. ¿Está bien? Con aporte o sin aporte. Finalmente, algunos equipos de soldadura TIG para tuberías, para cañerías, automáticos. Es decir, acá lo que ven ustedes es la torcha TIG, esto montado en un caño de soldadura automática y un aporte de material mecánico. No hay un soldador, no hay un operario haciendo el aporte de material, sino que el aporte de material se hace automático. En muchos casos hay una cámara que está mirando la soldadura como si fuera un soldador y está regulando las variables. ¿Está bien? Hay de lo que ustedes quieran. Y finalmente, con esto terminamos por hoy. Finalmente, esta es una técnica que se utiliza en la industria aeronáutica para todo lo que es tuberías. Todo el piping de bajo diámetro de los aviones se hace con esta técnica o con alguna técnica parecida. ¿Está bien? Incluso en los circuitos de combustible de los satélites, de los aviones, etcétera, etcétera. Normalmente soldadura en acero inoxidable. Los aceros inoxidables austeníticos para soldar son unos perdonavidas, digamos, es fácil soldar aceros inoxidables austeníticos y en consecuencia no es un gran problema soldar acero inoxidable, ya digo, la serie 300, los austeníticos. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, como ven, ya me estoy atragantando, con lo cual quiere decir que mi garganta llegó al límite de su capacidad. ¿Dónde estamos? Si tienen alguna pregunta, si quieren ver alguna cosa,